Acá que se hace calor. Bueno, ahí está. En terapia, ¿no? Y acá tengo que compartir pantalla. Aquí viene una toma de terapia. Otra. Pero qué lindo. Del interrumpido. No, de nuevo. Los viernes son como los viernes son de todo. Hay todas las tomas. todos los días, esta semana todos los días. Porque los días que no hay. Buen día, ¿escuchan ahí? La UCI provee. ¿No es? Los viernes la UCI viene metiendo. Todos los viernes fríos. ¿No? Ecocardio, Flor. ¿Se escucha ahí o no? Si se escucha. Bueno, listo. Ya estamos. Vale. Bueno, buen día a todos. Como dijo Julia, para los que no me conocen, soy Claudia Villalba. Y hoy un poco Fede ya me dijo que ya hablaron, habitualmente esta clase da la primera parte de Gladys, con la parte de transposición y de la parte de fisiología, y yo más que nada me voy a referir a las técnicas quirúrgicas, a los resultados postquirúrgicos de las cirugías para la transposición con CIB y EP. Me estaría pasando. Ahí está. Como para entrar en el tema, recordarles que la detransposición de los grandes vasos es, como vemos acá en el dibujito, la discordancia ventrículo-arterial, con una aorta que se origina del ventrículo derecho y una arteria pulmonar que se origina del ventrículo izquierdo. Como ya vieron en la clase con Gladys, el 60% de las detransposiciones de grandes vasos son simples, porque no tienen otras lesiones asociadas, y son las que se corrigen actualmente con la técnica de switch arterial, que ya deben ser expertos en ese tema. Ahora, el 40% tiene CIB asociada, y en ese caso la cirugía es switch arterial y cierre de CIB. Y dentro de este grupo, la estenosis pulmonar se encuentra en el 30% de los casos. Y ahí tenemos la entidad a la que nos vamos a dedicar hoy, que es la transposición de grandes vasos con CIB y estenosis pulmonar. Esta cardiopatía es bastante infrecuente, representa el 0,67% de las cardiopatías congénitas en general. O sea, estamos en un subgrupo bastante infrecuente, aunque uno acá tiene, por la casuística que tiene, lo ve con cierta frecuencia, ¿sí? Solo como para recordarles, este es el eco de un paciente con transposición con CIB. Vemos acá desde un eje subcostal, ven la CIB, la CIA, perdón. Ven la CIA, que ya saben que es el lugar importante de mezcla en estos pacientes. Así que al momento del diagnóstico tienen que verla y ver que sea no restrictiva para indicar si necesita o no rasque. Desde un eje largo de los ventrículos ven cómo este vaso, que nace desde el ventrículo izquierdo, es un vaso que se va hacia atrás y que se bifurca, ¿sí? Hacia abajo en este eje, digamos, como está hecha y se bifurca, que es la arteria pulmonar, y ven cómo esa arteria pulmonar tiene por debajo de la válvula, ¿sí? Un cono, y acá también lo que se ve en este caso es una traspo, pero cuando es la otra entidad que va a llevar el mismo tratamiento, que es la doble salida con CIB y estenosis pulmonar con los vasos traspuestos, es decir, con fisiología de transposición, acá suelen ver la discontinuidad mitropulmonar, ¿sí? Acá con color ven cómo el flujo en la pulmonar es turbulento, acá se ve la CIB, y ven cómo cuando vamos a la aorta, que es el vaso anterior, porque está traspuesto, el flujo en la aorta es laminar, y la aorta, como vamos a ver cuando lo midamos, es de mayor tamaño. Acá desde un eje corto de los vasos, este es muy importante para definir cuál es la aorta y cuál es la pulmonar. Ya desde el largo veíamos esto de la pulmonar, que tiene un trayecto diferente y que la ven que se bifurca, pero acá es cuando uno tiene que definir que la aorta es el vaso del que salen las coronarias. ¿Sí? Tenemos la ya tomé, gracias. La aorta anterior y a la izquierda.
la pulmonar posterior, y ven cómo la pulmonar es más chiquita que la aorta. O sea, hay mismatch entre la pulmonar y la aorta. Acá desde un eje de 5 cámaras, pero en donde el vaso que vemos que sale acá es la pulmonar, medimos el gradiente, la pulmonar tiene 75 de gradiente, es decir, tiene estenosis pulmonar, que es infundíbulo valvular pulmonar, porque también tiene esto que les digo que es la persistencia del cono. Y acá estamos viendo la aorta, ¿sí? Con su flujo laminar, y que cuando le ponemos el Doppler vemos que no tiene gradiente. Los anillos, como les decía, que tienen este mismatch, el anillo aórtico tiene 1,2 centímetros y el anillo pulmonar tiene 0,42 centímetros. Y las ramas pulmonares, que en general en estos pacientes suelen ser buenas, no es que tienen patología de las ramas pulmonares. Bueno, la otra entidad, esta que les comentaba, que es la doble salida del ventrículo derecho. Ven acá hay un eje anatómico, este es solo para mostrarles cómo los dos vasos salen de un ventrículo, ¿sí? Es porque la arteria pulmonar en general es la que sale cabalgando, pero cabalga más del 50%, ¿sí? Entonces es una doble salida del ventrículo derecho. En este paciente tiene hecha el cateterismo también, diagnóstico en ese momento, se hacía cateterismo, y ven cómo, en esta imagen me parece que también es bastante clara de la doble salida de ese ventrículo derecho. Y ahora hacemos más para esto, la angiotomo, sobre todo para definir la relación de la CIB con los vasos y ver qué cirugía ofrecerle, que es lo que vamos a ver a continuación. Y ven cómo se ve la CIB y los dos vasos que salen del ventrículo derecho. Entonces, esta es la entidad que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Que es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la CIB, la aorta saliendo del ventrículo derecho, la pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo, y con esto es la estenosis pulmonar. A estos pacientes, siempre se trata de forzar el switch arterial, ¿sí? Que es la cirugía que uno sabe que en la evolución alejada va a tener los mejores resultados quirúrgicos. Entonces, si la EP no es significativa, entonces sí se puede hacer el switch arterial. Si tiene una EP significativa, no, porque lo vamos a dejar con estenosis subaórtica, ¿sí? Entonces, para ese grupo de pacientes donde la EP es significativa, como el eco que vimos recién, se han desarrollado 3 técnicas quirúrgicas en las últimas décadas, que son la cirugía de Rastelli, el REP, que es la reparación al tallo ventricular, y la cirugía de Nicaide. La cirugía de Rastelli fue propuesta en 1969 por Giancarlo Rastelli, y si vemos el gráfico de abajo, pues es bastante representativo, partimos de la imagen que ya les describí, de la entidad anatómica esta, de la transposición con CIB y EP, y lo que propone Rastelli es hacer una tunelización con un parche de pericardio del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que sería un cierre de esa CIB, pero tunelizándolo hacia la aorta, ligar la arteria pulmonar, no ligar, sí, ligar el origen, pero transeccionar la arteria pulmonar y restablecer la continuidad entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, interponiendo un conducto que habitualmente lo que se usa es un homoinjerto cadavérico, o sea, aórtico pulmonar en esa posición. ¿Sí? Esta es la técnica de Rastelli. Cuando se va viendo la evolución que tiene esta cirugía, se propone otra técnica. Una de las cosas que hacía es que esta tunelización podía generar obstrucción subaórtica, que es una de las grandes complicaciones que ahora vamos a ver de esta cirugía. Entonces se propone la cirugía de REP, que en realidad la de REP es como nosotros decimos, hacemos Rastelli, pero ya a todos los pacientes que uno le hace Rastelli incorpora esto del REP, que es resecar este cono. ¿Sí? Rastelli dejaba ese cono y eso ayudaba y era una de las principales causas en la evolución de la obstrucción subaórtica. Entonces REP lo que hace es resecarlo al cono, que eso en todos los Rastellis nuestros actualmente se hace, y lo otro que propone, como la otra complicación que tenían alejada era la obstrucción del conducto BDAP, propone unirla directamente a la pulmonar, al ventrículo derecho, sin interponer un tubo.
¿sí? Que eso técnicamente no es fácil, porque implica distancias que son difíciles de lograr. Entonces, en la técnica de Rastelli esto se sigue haciendo con el tubo VDAP, ¿sí? Pero entiendan que todos los Rastelli tienen esta incorporación de red, ¿sí? Es como el switch, que la maniobra de LECOM se la incorporan después, y ya uno dice switch y no aclara que es por maniobra de LECOM. ¿Mm? Bueno, las ventajas de la cirugía de Rastelli es que el ventrículo sistémico, el que queda como ventrículo sistémico es el izquierdo, porque uno la va a buscar a la aorta y la conecta con su ventrículo, pero tiene estas desventajas de las futuras reintervenciones, sobre todo relacionadas con disfunción, ya sea por estenosis o por insuficiencia, del conducto VDAP. ¿Mm? Y otra cosa que también siempre fue de debate es el tema del tiempo, porque la gran ventaja de hacer un Rastelli precozmente es que disminuimos el tiempo de hipoxia en ese paciente y evitamos las anastomosis con toda la morbimortalidad que tienen las anastomosis sobre las ramas pulmonares. ¿Sí? Que como yo les decía, en general son ramas que de base son buenas, pero bueno, con una anastomosis por ahí uno genera una patología de rama en un paciente que no la tenía inicialmente. Pero bueno, esto también depende de los centros en los que se operen, porque hacer este tipo de cirugías en el recién nacido o en el general peri antes de los 3 meses, ¿sí? Que es cuando se hace, implica un alto riesgo quirúrgico, y aparte se pone un conducto pequeño, VDAP, que va a necesitar más precozmente la reintervención. Entonces, en nuestro grupo, ahora les voy a mostrar el análisis de nuestra serie, estamos hablando de muchos años atrás, de que se empezó a hacer, cada vez se ha ido acortando más el tiempo, el time este que yo les decía, de la cirugía correctora. La mayoría de nuestros pacientes tienen procedimiento paliativo previo. Y esos procedimientos paliativos previos son rasking y anastomosis, uno o el otro, o ambos procedimientos. ¿Sí? Esta cirugía, una vez que la propone Rastelli, rápidamente se convierte en el tratamiento de elección para esta entidad, porque tenía baja mortalidad quirúrgica. Si ustedes piensan, en realidad es como un cierre de CIB y después lo del conducto, ¿sí? El restablecer la continuidad con el conducto, pero no hay ni transferencia coronaria, nada que prolongue mucho o complique mucho la cirugía. Pero se ve que en el seguimiento mediano y largo plazo es una cirugía que tiene morbimortalidad. Y ya en el año 2000 hay un trabajo con un gran número de pacientes, con 101 pacientes que presenta el Children's Hospital de Boston, en donde ellos llaman la atención sobre esto, que si bien la mortalidad quirúrgica era muy baja, en la evolución alejada, la sobrevida alejada a 20 años era solo del 52%. Y que las causas de muerte alejada y o trasplante cardíaco eran disfunción ventricular y muerte súbita. Dentro de los eventos adversos postquirúrgicos, lo que puede presentar estos pacientes en la evolución es CIB residual, disfunción del conducto, VDAP, ya sea por estenosis, insuficiencia o las dos cosas, obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, arritmias y, como les decía, disfunción ventricular. Y lo que tienen es que son pacientes que uno sabe que van a necesitar reintervenciones, siempre hablamos de esto, que son cirugías reparadoras y no correctoras, y que esas reintervenciones pueden ser tanto por cateterismo intervencionista como por recirugías. La CIB residual en general es una complicación del postquirúrgico inmediato. ¿Sí? A veces esto pasa sobre todo en los pacientes que tienen una CIB que no está relacionada con la aorta y en donde la tunelización es muy difícil. Entonces a veces la visualización del cirujano, o incluso en las CIBs posteriores, por la dirección que lleva las de conducción, son cuidadosos para no bloquear al paciente, y eso puede llevarlos a que la corrección de la CIB sea subóptima. ¿Sí? En general, la verdad que nuestra serie, las series en general, no quedan con CIB significativas, ¿sí? Que requieran reintervención en el postquirúrgico inmediato. En la serie nuestra, en los primeros casos hubo un par de pacientes así, pero bueno, después con la curva de aprendizaje esto es raro. Y recordemos que se indica reintervención por CIB residual cuando el QPQS es más de 1.5 a 1, igual que en la CIB en general, que es cuando es hemodinámicamente significativo para el paciente.
La otra complicación, que esta es la más frecuente en la evolución anejada, es, como decíamos, la disfunción del conducto BDAP. Esto, la necesidad del recambio del conducto por estenosis o por insuficiencia, la verdad que es un evento prácticamente inevitable en esta cirugía, en la cirugía de Rastelli, porque responde a la historia natural del homungerto en sí, ¿sí? Y la durabilidad, aparte, la durabilidad en esta patología, yo les voy a mostrar una fotito donde el conducto queda más anterior y más cercano al tórax, ¿sí? Es menor que cuando el conducto queda más ortotópico. Entonces esto es algo por lo que el paciente se va a tener que controlar toda su vida, ¿sí? Sabemos que van a necesitar reintervenciones a lo largo de su vida. Acá tenemos el ejemplo. Estos conductos quedan bien anteriores, entonces a veces cuando uno lo busca, no sale del eje corto convencional, ¿sí? Sino que lo tienen que buscar bien anterior. Acá se ve el conducto, y este conducto tiene una estenosis con un gradiente de 78. También, como en el resto de las patologías en donde hay obstrucción derecha, la indicación de reintervenir ese conducto es cuando tienen una presión en el ventrículo derecho de más de 2/3 de la sistémica. Ven en este paciente como el septum interventricular está rectificado, y como cuando medimos por IT tenemos un gradiente de 91, tiene una presión casi sistémica. Entonces, si la presión es más de 2/3 de la sistémica, tiene indicación per se de desobstrucción ese conducto, o si tiene menos de 2/3, pero el paciente tiene síntomas, tiene arritmias, tiene una ergometría patológica. Y cuando disfunciona, las opciones son cateterismo intervencionista o cirugía. Para la estenosis, muchas veces en estos chicos donde el conducto se puso de chico, uno sabe que el cateterismo, a veces uno dice, no, directamente recambiémoslo, por una cuestión de que ya el conducto es chico para el paciente en la evolución. Pero bueno, muchas veces también lo que se hace es la angioplastia de ese conducto, si se cree que va a ser pasible de eso, no como tratamiento definitivo y no pensando que ese va a ser el tratamiento ya definitivo del paciente, pero sí sabiendo que con eso uno puede prolongar la reintervención quirúrgica en pacientes que sabe que se van a tener que seguir reinterviniendo muchas veces más en su vida. Y cada cirugía, como ustedes habrán escuchado en los varios ateneos, aumenta el riesgo de la intervención, ¿sí? Cada esternotomía. Entonces, en estos casos lo que se puede hacer, como en este, es la dilatación con balón. Este es un paciente de estos... ¿Se ve de lo muy cierto? Este es el mismo. Ven que tiene la obstrucción, en la primera fotito ven el calibre que encuentran en el lomo injerto, se dilata, se angioplastia, y cómo se logra un mejor calibre de su lomo injerto. Eso en la evolución retrae nuevamente, ¿sí? Entonces existe también la opción de colocar válvulas en ese lomo injerto, que ustedes saben que acá todavía no lo estaríamos logrando, y que nosotros lo tenemos más indicado para las insuficiencias que para las estenosis, por una cuestión de los dispositivos que están al alcance. La otra sería con stent también, o sea, hacer angioplastia, no solo con balón, sino también con stent, ¿no? Que en algunos casos... La angioplastia con stent en el tracto de salida, nosotros lo hemos hecho siempre en el paciente que uno cree que va a poder ponerse una Melody después. ¿Sí? Esa sería la indicación, porque dejarlo con insuficiencia severa es distinto a stent en ramas. Cuando uno pone stent en el tracto de salida, uno lo deja con insuficiencia severa. Entonces, en general, el pensamiento tiene que ser que uno pone ese stent para después ponerle la válvula y darle la competencia. No, pero algunos pacientes cambiando, o sea, sacándole sobrecarga de presión, a expensas obviamente de IP. No, de IP, y por ahí logrando una mejoría de la función ventricular durante algún tiempo, como puente a, digamos, que tenga mejor performance para enfrentar la cirugía, quizás un poco más tarde, ¿no? Sí, esto que decimos de paliarlo un poco más. Sí, yo creo que en realidad el planteo del stent tiene que ser ese, el de ponerle la válvula. Uno tiene que saber lo que se debe hacer, después está la posibilidad de cada centro. Acá todavía no tenemos, pero en el mundo sí. La verdad que el implante de válvulas percutáneas se está haciendo en este tipo de pacientes sin los problemas que tenemos nosotros, ¿sí? Por el costo. El problema de esto es el costo. Porque el ponerle el stent y que después se reopere siempre trae la complicación de la sacada de stent. Está bien que vos sacar todo el lomo injerto, pero digamos, sí, son medidas que nosotros hacemos, pero
Planteo esto porque muchas veces me da duda a mí también cuando uno dice, bueno, tiene sentido, lo hablamos con hemodinámica, Sí, ¿viste? También, pero yo creo que tiene hacer sentido. cuando, ¿viste? En general es poco frecuente que... Sí, yo creo que tiene sentido cuando el paciente tiene disfunción ventricular severa para Claro. disminuirle el riesgo de la cirugía, pero que en ese caso con la angioplastia muchas veces ya lográs la disminución de la presión, la mejoría y sabes que después lo tenés que reoperar. Claro. El ponerle el stent, para mí ya, que te embarra después el tema de la cirugía, para mí es cuando vos sabés que después le vas a poder poner la válvula. Que no tiene que ser inmediatamente, porque Claro. un ventrículo que estuvo hipertrófico, con sobrecarga de presión, le cuesta dilatarse y tener indicación por la insuficiencia pulmonar. Por ahí resiste más a la insuficiencia pulmonar. Pero bueno, saber que vas a tener esa posibilidad después. Me parece que ese sería el camino correcto. Y después esto que le comentaba de las anastomosis, ¿sí? Pulmonares, que muchas veces este es un paciente que a los 7 meses se hace un ASPI, una anastomosis suprapulmonar izquierda, y se hace el Rastelli a los 3 años. Estas son las edades de la primera serie, ¿sí? Que yo les decía, como esta cirugía vamos a ver se hace desde que se comienza prácticamente el hospital. Inicialmente se operaban más grandes los pacientes. Esto cada vez se ha ido acercando más con la curva de aprendizaje a hacerse más precozmente. Y este chico a 7 meses postquirúrgico requiere angioplastia de las ramas pulmonares y estén en la rama pulmonar izquierda. Ahí sí, para la patología de ramas, estén sabemos que estaría más indicado. La disfunción del conducto BAP, en general en Rastelli, en las series nuestras, no es por estenosis, o por estenosis e insuficiencia, pero no tanto por insuficiencia sola. Por insuficiencia también puede tener indicación por insuficiencia, y en ese caso el pensamiento es semejante al de Fallot, si lo extrapolamos un poco, que las indicaciones para tratamiento serían que esa insuficiencia pulmonar se asevera, primero, que uno lo ve por el monto de la insuficiencia, el septum paradojal, como signos indirectos de sobrecarga, la dilatación de ese ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho o no, y el gol estándar para esto, en un paciente asintomático, para definir el tiempo de darle competencia a esa válvula, la resonancia magnética, donde uno puede medir volúmenes y función del ventrículo derecho. Para los volúmenes exactos. Sí, sí, porque el ventrículo sería extrapolable, exactamente. No es como el Epstein o la atresia pulmonar con septum intacto, que son ventrículos que nunca se van a dilatar, y uno ahí el pensamiento tiene que ser distinto. Y otra vez el tratamiento para esto, insuficiencia pulmonar severa, con volúmenes que den para recambio, para indicación, o que el paciente sea sintomático. Recuerden que en esto es muy importante también la ergometría y el Holter en la evolución alejada. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de las arritmias, pero más allá del monto, ¿sí? Aparte del monto, siempre buscar la repercusión que tiene esto, que muchas veces no es el síntoma del paciente. Estos pacientes muchas veces son pacientes que no hacen mucha actividad física, y que por ahí cuando uno los interroga, son chicos que se sienten asintomáticos, pero le haces una ergometría con consumo, y como que ahí uno lo detecta más precozmente la necesidad de la reintervención. O se le hace un Holter y tiene arritmia con un sustrato hemodinámico que justifica darle competencia a esa válvula. Otra complicación en la evolución alejada es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta obstrucción tiene muchas causas. Una de esas es esto que decíamos, que la tunelización, y que esto por eso se da más cuando la CIB no está tan relacionada con la aorta, cuando no es una CIB subaórtica, que es que el parche queda una tunelización angulada, ¿sí? Larga, y entonces eso lleva a la larga a la obstrucción. Otra es que, menos frecuentemente, pero también existen casos en donde la CIB inicialmente es una CIB restrictiva, y entonces la tienen que ampliar en el momento de la cirugía. Y a veces con este miedo este temor en la resección del bloqueo AB del paciente, sobre todo cuando las CIB son posteriores, entonces ese tipo de, eso puede llevar a que la CIB quede restrictiva, ¿no? Y entonces ahí la obstrucción está a nivel de la CIB, en la tunelización, no del recorrido del túnel. Y incluso se ha visto, que ahora les voy a mostrar uno de un paciente de hace mucho tiempo, que la obstrucción la hacen porque hacen una subaórtica, ¿sí? Desarrollan un componente muscular subaórtico,
a partir de la discontinuidad mitro-aórtica previa que tenía el paciente, pulmonar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de esto que les comentaba, que el parche queda tan anterior, ven que la tunelización es elongada, es larga, y tenemos una CIB acá que también por ahí no fue ampliada suficientemente. Entonces este paciente desarrolla una obstrucción subaórtica con un gradiente que viene ya desde el inicio de la tunelización. Tiene un gradiente de 42. Y este es el que desarrolló esta imagen de la membrana subaórtica, justo ahí a nivel de donde tenía inicialmente la discontinuidad. Y requieren reintervención. Los dos son pacientes que requieren reintervención. El tratamiento de esto es quirúrgico. Resección, cuando es la tunelización, el problema es retunelización, cambiarlo al parche y hacer de nuevo la tunelización, ampliación de la CIB cuando se trata de la CIB restrictiva. Y las arritmias, que podemos tener arritmias en el postquirúrgico inmediato, taquicardia nodal, bloqueo AB, taquicardia ventricular. Esto también, todas las causas de las cirugías en general de estos pacientes, como Infalot, que es por la ampliación de la CIB, por la inflamación o trauma de esa zona. Y como les decía, esto de la CIB del inlet, que por ahí como tiene esta localización anterior superior de las de conducción, a veces desarrollan el bloqueo por eso. Y en el postquirúrgico alejado también se ve bloqueo AB, taquicardia ventricular, y siempre como un Infalot también, que es el que ya vieron y que ya conocen, que está la posibilidad de muerte súbita, ¿sí? Que en general es secundaria a estas taquicardias ventriculares. Que eso tiene que ver con la escala quirúrgica, pero siempre cuando se encuentra una arritmia en el paciente hay que buscar, y esto es para todas las cardiopatías, el sustrato hemodinámico existente. ¿Sí? En general, ustedes tienen una taquicardia ventricular y el paciente se fijan de dónde viene, de acuerdo al electro, de dónde creen que viene esa taquicardia ventricular, ¿sí? Tiene imagen de bloqueo de rama izquierda, viene del ventrículo derecho y es un paciente que tiene un conducto VDAP con estenosis severa, con insuficiencia moderada. ¿Sí? Entonces, siempre en los pacientes cardiópatas operados, cuando uno se encuentra con una arritmia, no pensar que el sustrato es la arritmia, sino que hay que descartar siempre el sustrato hemodinámico subyacente. Y la disfunción ventricular en el seguimiento alejado de estos, en general de las mayorías de las series, pero como les digo, las más grandes, esta vieja que publicó Kreuzer, que cuando estaba en Boston, tienen un 25% de disfunción ventricular en el seguimiento alejado. Ahora cuando les muestro la casuística nuestra, nosotros no habíamos encontrado esto, pero tenemos mucho menos tiempo de seguimiento. Y de hecho, desde que se publicaron estos trabajos hasta ahora, ya hemos tenido 2 pacientes grandes, que ya no están en el hospital, pero que han tenido disfunción ventricular. Así que es una complicación que aparece a largo plazo, y como causa de esto, hipoxia, la sobrecarga de presión y de volumen que haya podido tener previo a la cirugía, que por ahí lo pagan no en el seguimiento a corto o mediano plazo, sino después. El septum interventricular, que es disquinético por ese gran parche que tiene de la tunelización, cuando el ventrículo derecho tiene por este homoinjerto disfuncionante sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen por interdependencia ventricular, también se puede comprometer la función del ventrículo izquierdo, y por la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando este es importante, también lo puede comprometer. Y la disfunción ventricular derecha por las disfunciones del homoinjerto, ¿sí? Del homoinjerto VDAP, estenosis y insuficiencia. Este es el trabajo que les comentaba, que publicamos en el 2015, que es la evolución alejada en 24 años de experiencia con la cirugía de Rastelli. Se incluyeron acá los pacientes operados, todos los pacientes operados con esta cirugía en el hospital desde el 91 hasta el 2015. Eran 61 pacientes con una edad media de 3,8 años. Esto es lo que yo les digo. En esa casuística el promedio de edad es más grande que la edad a la que se hacen los Rastellis ahora. De estos pacientes, la CIB, este era un dato importante, estaba relacionada con la aorta en el 67% de los pacientes, y era una CIB no relacionada en el 33% de los pacientes.
el 85% había requerido algún procedimiento prequirúrgico. Raskin, anastomosis o Raskin y anastomosis. Lo más frecuente fue la anastomosis. Y el 67% había necesitado anastomosis previa al Rastelli, como procedimiento paliativo. Y cuando se estudia la evolución a largo plazo, ven que entre 5 y 10 años la sobrevida fue del 97% y a 15 años fue del 94%. Nosotros más no lo podíamos proyectar por el tiempo de evolución que llevábamos de la cirugía. Y el 98% de los pacientes estaban en clase funcional 1 o 2 y el 93% tenían buena función ventricular. Dentro de los eventos adversos alejados, a 11.9 años de seguimiento, que es el tiempo que teníamos de seguimiento promedio en toda la serie, el 74% de los pacientes tuvo algún evento, y como ven, el evento más frecuente fue la disfunción del conducto BDAP, sobre todo por obstrucción, como les decía, un poco menos por insuficiencia, y el otro evento fue la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y las arritmias. La disfunción del conducto BDAP, como les decía, por estenosis, el 55% de los pacientes desarrolló estenosis y el 85% de esos pacientes requirió reintervención, es decir, era de monto severo o tenía alguna implicancia para darle indicación de recambio o de cateterismo. Y con la insuficiencia pulmonar, el 47% tenía algún monto de insuficiencia pulmonar o moderado severa, en estos 11.9 años de seguimiento, era severa en un 11% y 4 requirieron reoperación. O sea, la obstrucción es más frecuente, pero aparte requiere más reintervención porque tiene más implicancias sobre el paciente. Ustedes saben que la insuficiencia pulmonar en general es algo que se tolera más, que el ventrículo suele tolerar más a largo plazo. Y con respecto a la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, el 21% de los pacientes desarrolló algún tipo de obstrucción al tracto de salida izquierdo, y de estos eran 11 pacientes, 6 pacientes tenían una CIB no relacionada con la aorta. Es decir, algo lógico, eran tunelizaciones más complejas, porque de una CIB posterior, que es algo que nosotros muchas veces lo planteamos ahora, de una CIB posterior, alcanzar la tunelización a una aorta anterior y tiene más posibilidades de obstrucción que si la CIB está más relacionada con la aorta. Pero bueno, con esto lo corroboramos. Y de las arritmias, hubo 17% de los pacientes que desarrollaron arritmias, eran 8 pacientes, y 3 de estas eran taquicardias ventriculares. 2 de los pacientes tuvieron descompensación hemodinámica y requirieron colocación de CDI, y uno de ellos tenía sustrato hemodinámico. Cuando nosotros encontramos el sustrato hemodinámico, habitualmente lo que se hace es tratar el sustrato hemodinámico, y por lo menos en este paciente lo que se hizo es hacer después el electrofisiológico. Entonces, una vez que se resolvió lo hemodinámico, se hace el electrofisiológico y persiste el trastorno, entonces ahí se colocó el CDI, evidentemente tenía las dos cosas. Y las causas para tener las escaras y todo para tener la alteración eléctrica la tienen, pero si no tiene un sustrato hemodinámico, hay que resolver eso también. Desapareciendo, sí. Sí, tenemos casos que han sido así, por ahí no en Rastelli, pero en Fallot, que vos corregís lo hemodinámico y es esa la causa. Y después el otro caso era una taquicardia ventricular no sostenida, que con tratamiento médico, que siguió con tratamiento médico y que no tenía sustrato hemodinámico. Y después lo otro es el tema de los cateterismos intervencionistas y las reoperaciones en la evolución a largo plazo. A 15 años, solo el 33% de los pacientes estaba libre de algún cateterismo intervencionista. ¿Y para qué eran esos cateterismos intervencionistas? Fundamentalmente para angioplastia del conducto BDAP. Y con respecto a las reoperaciones, a 15 años el 22% de los pacientes estaban libres de reoperaciones, y las reoperaciones fundamentalmente para recambio del conducto BDAP. Y en menos cuantía por obstrucción del tracto de salida del ventrículo.
La mortalidad alejada de un 3,9%, murieron 2 pacientes en la evolución, uno por endocarditis no controlada y el otro por leucemia, es decir, por una causa ajena a la cardiopatía en sí. Entonces, por eso, es salta a largo plazo, ese es el tema. La cirugía Rastelli tiene muy buena sobrevida a largo plazo. En la evolución, la estenosis del conducto BDAP fue el evento adverso esperable más frecuente y la principal causa de reintervenciones. El desarrollo de destrucción subaórtica fue más frecuente en los pacientes, como decía, con CIB no relacionada, y la incidencia de arritmia fue elevada. Pese a que esta cirugía siempre fue la técnica de elección, y para nosotros sigue siendo la técnica de elección para el paciente con transposición CIB-EP con CIB relacionada con la aorta, particularmente en los pacientes que tienen variantes anatómicas desfavorables, los resultados suelen ser subóptimos. ¿Y cuáles son estos pacientes desfavorables? Cuando la CIB no está relacionada con la aorta, que es lo que ya charlamos, cuando esa CIB es restrictiva, ¿sí? Por esto de que hay que ampliarla, aumentamos si la CIB está no relacionada y la tenemos que ampliar, el riesgo de bloqueo AB. Cuando hay cabalgamiento de las válvulas AB o alguna disposición de las válvulas por el tema de la tunelización, ¿sí? Que tienen las dos válvulas AB y tiene que pasar la tunelización del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, entonces otro dato que hay que tener en cuenta de los ecos, y cuando el ventrículo derecho es hipoplásico, que ahora les voy a mostrar otra fotito donde se ven estas relaciones anatómicas también. La tunelización quita espacio del ventrículo derecho, ocupa ese espacio. Entonces, si el ventrículo derecho es hipoplásico, y ahí ya con la tunelización la estamos complicando. Nosotros presentamos un trabajo en la revista Argentina de Cardiología en el 2010 que mostraba esto que no suponía, pero lo pudimos demostrar en nuestra serie, que era el impacto adverso que tenía la CIB no relacionada con los grandes vasos en los resultados quirúrgicos. Y acá se veía que esa CIB no relacionada con la aorta se asociaba con mayor mortalidad, con mayor frecuencia de reoperaciones en el postquirúrgico inmediato, y había una tendencia a mayor frecuencia de arritmias también en el postquirúrgico inmediato, en ese grupo de pacientes. Entonces, para este grupo de pacientes, que son candidatos subóptimos para la cirugía de Rastelli, es que surge esta otra cirugía, que es la cirugía de Nikeido, que fue propuesta en 1984 por Bex y por Nikeido. Esto es medio como, quedó como cirugía de Nikeido, pero es como el Fontan-Kreuzer. Bex también la había descrito, pero después que la puso en práctica y la publicó más, es Nikeido. Entonces, bueno, esas internas están en todas partes. ¿Y en qué consiste esta? Uy, se fue de allá. ¿En qué consiste esta cirugía? La cirugía de Nikeido. La cirugía de Nikeido es una mezcla de varias técnicas quirúrgicas a las que los cirujanos cardiovasculares infantiles que están en centros que hacen cirugías complejas están acostumbrados. Y en realidad uno cree que esta técnica la pueden hacer si hacen las otras también, por esto de la curva de aprendizaje, ¿sí? Que es algo bastante complejo. Porque lo que hacen es una mezcla de roscono, ¿sí? Con switch arterial. ¿Qué es lo que se hace? Se hace primero la transección de los grandes vasos, ¿sí? Y la extracción de las coronarias. La cirugía inicial de Nikeido era sacarla la aorta con las coronarias, igual como la de switch, que también inicialmente fue sacarla sin los botones aórticos, ¿sí? Acá que estamos acostumbrados a hacer el switch sacando los botones aórticos, habitualmente para hacer el Nikeido también se sacan los botones aórticos para no andar traccionando las coronarias. Hay un cirujano allá por ahí. Opina, podés opinar en esto es lo que yo entiendo que hacen. Transección de las grandes arterias, extracción de las coronarias, y se hace el explante de la raíz aórtica desde el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Sí? Se saca la aorta. Toda la aorta. Con su válvula también. Por eso digo que es como en el roscono. Sacan la válvula, y no como en el switch que uno hace la transección y saca y deja la válvula esa ahí. Acá se saca con válvula y todo. ¿Sí? A esa aorta la vamos a poner en el ventrículo izquierdo, pero del ventrículo izquierdo salía la pulmonar,
tenía estenosis pulmonar, ¿sí? Y que tenía un tracto de salida que era chico, ¿sí? Nosotros encontramos esa obstrucción pulmonar. Entonces lo que se hace es ampliar, que está acá el dibujito, ampliar ese tracto de salida del ventrículo izquierdo mediante la apertura del anillo pulmonar y del septum muscular. ¿Sí? Abren todo eso y ahí le ponen un parchecito, como para decirlo. Y de esa manera amplían el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pero como ahí uno amplía el anillo pulmonar, ahí ya pierde la posibilidad de usar válvula pulmonar para pasarla al ventrículo derecho. Entonces, nuevamente, la reconstrucción de la conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a ser a través de un homoinjerto, un conducto VAP que suele ser un homoinjerto pulmonar o aórtico, en esa posición. Y reimplantan las coronarias. O sea, el tema de sacar las coronarias es por esta cuestión de que no se traccionen en esa movilización. ¿Sí? En general se hace la maniobra de Lecomte también. Eso. ¿Entendieron? La técnica. El DAP va ahora desde, no, creo que es una manera que... Exactamente. Que eso ahora les muestro. Eso es mejor, porque Ahora les no muestro en haces un la dibujito, tal cual. No haces una ventriculotomía y queda más ortotópico el homoinjerto. Entonces el planteo era que esto te va a dar menos obstrucción del tracto de salida derecho también. No tenés la del izquierdo ni la del derecho porque quedan más alineados los dos tractos. Entonces, esto sin lugar a dudas es una reparación más anatómica, ¿sí? Queda todo más anatómico que la cirugía de Rastelli. Hay mejor alineamiento entre los ventrículos y sus vasos, y eso uno lo que cree es que va a llevar a mejores resultados a largo plazo. Acá está, este dibujito me parece que está bueno, este gráfico, como para entenderlo. Esta es la entidad, ¿sí? La que tenemos de base, que tienen del ventrículo izquierdo saliendo la arteria pulmonar, del ventrículo derecho saliendo la aorta. ¿Sí? Así está inicialmente el paciente. Cuando uno le hace cirugía de Rastelli, tiene que buscar la tunelización desde la CIB hacia la aorta, para allá, que es el dibujo de arriba. Ponemos el parche. Entonces queda. Y después reconstruir la continuidad del ventrículo derecho con la arteria pulmonar por el homoinjerto. Pero queda un homoinjerto bien anterior. Tenemos desalineados los dos tractos. El tracto de salida izquierdo, y por encima de eso el homoinjerto del ventrículo derecho. ¿Sí? Como dijo, con un agujero que se le hace al ventrículo derecho para poner el tubo. Esta es la cirugía de Nikaido. Uno que hace a la aorta que estaba acá anterior, la lleva a la posición pulmonar, o sea, acá. Pero después de haber ampliado, ¿sí?, el tracto de salida el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cierra la CIB y a la pulmonar la une también con el conducto, ¿sí?, porque nosotros lo usamos con conducto. Nikaido propone directamente la unión de la pulmonar a ese ventrículo derecho, pero esto lleva a que quede con insuficiencia pulmonar. ¿Sí? Pero ven cómo los tractos quedan más alineados. Entonces uno creería que esto a largo plazo va a tener menos obstrucción del conducto de DAP y menos obstrucción subaórtica, que eran las dos grandes complicaciones descritas en la cirugía de Rastelli. Bueno, esto es lo que ya hablamos. Acá tienen arriba un paciente con cirugía, estos son pacientes nuestros, un paciente con cirugía de Rastelli, que es el que les he mostrado con la obstrucción, que tiene esta tunelización anterior, y acá ven este que es con cirugía de Nikaido, cómo queda más alineado el tracto. Esto es lo mismo en movimiento. Lo del conducto VDAP, que les decía que es, al quedar más ortotópico, lo que uno cree es que va a ser menos susceptible de compresión external, y esto lo va a llevar a mayor durabilidad y a menor incidencia de reintervenciones. Y lo otro importante de esto es que se preserva el volumen del ventrículo derecho, que es por lo que cuando el ventrículo derecho es hipoplásico, es otra de las indicaciones de Nikaido y no Rastelli, porque acá ven que cuando uno va a buscarla a la aorta y pierde parte del volumen de este ventrículo derecho, que acá no lo utiliza. ¿Sí? Bueno, con respecto a los resultados de la cirugía de Nikaido, nosotros también publicamos en el 2014 los resultados con esta técnica. ¿Tengo acá cuántos eran? Sí, en el 2014. Y las complicaciones que habíamos tenido en este grupo de pacientes eran estenosis y insuficiencia de este conducto, del conducto de DAP, insuficiencia aórtica. Uno acá ya no tiene obstrucción, pero puede tener insuficiencia de esa válvula aórtica, porque es una válvula
está movilizada. Lo que sí se ha visto, y la verdad que nosotros no hemos tenido mucha insuficiencia aórtica en la evolución de nuestros pacientes, es que cuando tienen la insuficiencia es una cuestión de la técnica de implante, porque en el switch uno dice, pueden tenerla a la insuficiencia, pero también porque en la evolución alejada, también porque esa válvula inicialmente es una válvula pulmonar. En cambio acá uno le pone su válvula más como en un roscono, le pone su válvula nativa aórtica. Entonces la verdad que se ha visto eso, que era lo que se proponía inicialmente, nosotros en la serie también lo hemos visto, que el desarrollo de insuficiencia aórtica como para requerir una intervención no es significativo. Pero, vuelvo a insistir, uno tiene un tiempo de seguimiento, son cirugías que son extemporáneas. Inicialmente le hacemos Rastelli a todo y después empezamos a hacer Nikeido. Entonces habría que ir viendo en la evolución a medida que van creciendo estos pacientes qué complicaciones van apareciendo en la evolución alejada. Arritmias, disfunción ventricular, y lo que se agrega acá es la posibilidad de compromiso coronario por lo de la modificación y la movilización de las coronarias. Entonces les decía que nosotros publicamos en el 2015 la experiencia desde el 2005 al 2014, había 11 pacientes operados con esta técnica, edad mediana de 3 años, y de estos pacientes todos tenían CIB no relacionado con la aorta, ¿sí? Porque la indicamos para los pacientes que son malos candidatos para la cirugía de Rastelli. Y uno de esos pacientes tenía además el ventrículo derecho hipoplásico. Y lo que vimos es que en el postquirúrgico inmediato, un solo paciente necesitó reoperación, es una paciente que hizo endocarditis en el postquirúrgico inmediato, y que necesitó incluso ponerse una válvula mitral protésica, porque tuvo compromiso de la válvula en el postquirúrgico inmediato, después finalmente anduvo bien. 3 pacientes tuvieron arritmias en el postquirúrgico inmediato, y 6 tuvieron disfunción ventricular, recordemos que es una cirugía más larga, más demandante, y con transferencia de las coronarias, pero fue una disfunción ventricular que se manejó en el postquirúrgico inmediato con las drogas que se necesitan y los pacientes recuperaron su función. De hecho, en la evolución alejada, que no sería alejada, esto es mediano plazo, porque es una media de 5,5 años, ningún paciente tenía disfunción ventricular. Y se necesitó en esa evolución necesitaron reintervención hasta ese momento, procedimientos intervencionistas, solo un paciente había necesitado, que era ya por estenosis del lomo injerto, y 6 pacientes tuvieron insuficiencia pulmonar más que leve, y un paciente obstrucción del lomo injerto significativa, pero ninguno había tenido regurgitación aórtica más que leve, o sea, de monto importante. Este era el paciente que necesitó la dilatación por cateterismo. Entonces las conclusiones nuestras eran que esta cirugía son una buena opción para los pacientes con transposición con CIB y EP, que son malos candidatos para la cirugía de Rastelli por sus características anatómicas. No hubo mortalidad en esta serie, y hasta la actualidad no hemos tenido mortalidad con esta serie, y todos los pacientes en este momento se encontraban en clase funcional 1. En el seguimiento a mediano plazo, el tracto de salida izquierdo permaneció sin obstrucción, o sea, eliminamos esa complicación que era una de las complicaciones que tenía Rastelli, y no se registró insuficiencia aórtica significativa. Pero bueno, aún se necesitaban evaluar los resultados a largo plazo, con mayor número de pacientes y mayor tiempo de seguimiento. Y después hicimos un trabajo que es que es tratando de comparar las dos técnicas, ¿sí? Para ver cuál era la mejor técnica. Entonces, entre el 1991 y 2015 teníamos 76 pacientes con transposición CIB-IEP o doble salida con CIB-IEP, y que fisiológicamente, con fisiología de transposición con CIB-IEP, y de estos pacientes, 60 estaban operados con técnica de Rastelli, 3 tenían REV, el REV sin homoinjerto BDAP, o sea, el REV completo, y 13 pacientes tenían cirugía de Nikeido. Acá ya teníamos 2 Nikeidos más en esta serie. Y lo que encontramos es que la sobrevida, acá lo que se comparó es de todo el grupo, teníamos una buena sobrevida alejada, pero, como ya habíamos visto cuando evaluamos por separado Rastelli y Nikeido, requerían cateterismo intervencionista y reoperaciones en la evolución. Ahora, cuando comparamos los resultados entre Nikeido y Rastelli
pero incluimos la comparación de los rasteles con CIB no relacionada, ¿sí? Porque recordemos que nosotros a los niqueidos los tenemos con esta indicación, a los que tienen CIB no relacionada. Entonces comparan niqueidos, que eran todos con CIB no relacionada, con los rasteles con CIB no relacionada, que eran 20 pacientes, lo que encontramos es que, si bien los pacientes tenían un tiempo de clampeo mayor, porque era en el grupo de niqueido, porque era una cirugía más demandante, esto nos daba una P significativa, en el postquirúrgico inmediato no hubo diferencia significativa, ni en cuanto a días de RM, ni de inotrópicos, ni de internación, ni mortalidad del postquirúrgico inmediato. Ni disfunción ventricular, ni arritmias, ni obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, todo esto es en el postquirúrgico inmediato, ¿sí? Y cuando lo vemos en el postquirúrgico alejado, vemos que lo que dio significativo es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que fue significativamente más frecuente en Rastelli que en niqueido. No hubo insuficiencia aórtica significativa en la evolución en niqueido, que era la otra que uno buscaría, comparando los dos grupos. Y en cuanto a estenosis o a insuficiencia del conducto, no encontramos diferencia significativa entre los dos grupos, que uno ahí esperaría decir, bueno, por esta posición, por ahí. Pero bueno, también en los mujertos tiene esto que decíamos de la evolución natural de los mujertos, ¿no? Más allá de la posición en la que uno lo pone. Y por ahí también tiene que ver con el número de pacientes, porque digamos, por ahí si habría más pacientes, que puede ser algo infrecuente. Sí. Pero por ahí con más pacientes puede haber la diferencia. Sí. Esto es lo que vamos a tener la limitante, este es un trabajo para continuar, la limitante es que los tiempos siempre van a ser diferentes, porque ahora a todos uno les indica niqueido cuando la CIB es no relacionada. Y no se puede comparar un Rastelli con CIB relacionada con un niqueido, porque son dos entidades distintas. No hubo ningún niqueido con ningún niqueido relacionada. No. ¿Por qué? Porque cuando la CIB es relacionada, indicamos Rastelli. El Rastelli es una buena cirugía, tiene poca mortalidad quirúrgica y en la evolución alejada, eso está comprobado. La contra del Rastelli es el tema sobre todo de la obstrucción al tracto de salida del VI en la evolución alejada. Y eso cuando la CIB está relacionada con la aorta no pasa. Vos hablaste de mortalidad, igual 50% a los 20 años. Bueno, pero no sabemos a 20 años cómo están los niqueidos. Porque recuerden que eso, uno cree que esa mortalidad está relacionada con el tiempo de cianosis que tuvieron, con lo previo que pagó ese miocardio. Y eso en el niqueido también va a pasar, y aparte es un ventrículo que tiene una cirugía con más bomba y transferencia a las coronarias. Uno tiene que ser cauto en eso, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que los números no nos dan como para hacerlo. Sí. Sí. No hace la diferenciación. No compara un grupo con otro. El trabajo nuestro fue el primero que hizo esa comparación. Sí. Nosotros el trabajo nuestro fue el primero que hizo esa comparación. El de la CIB no relacionada con los resultados quirúrgicos alejados de Rastelli. Sí, Fede. ¿Cuándo hacemos la cirugía de Rastelli y cuándo hacemos el Sí. Ahora, en la cirugía de REP, ¿en qué pacientes se hace? Mira, en el REP en general lo hacen cuando la pulmonar es rescatable. Porque lo que hacen es, la idea de REP es que la idea inicial de REP es que la insuficiencia pulmonar, que era lo que se pensaba con Fallot, que la insuficiencia pulmonar nunca le iba a producir nada al paciente, el problema era la estenosis. Después fuimos viendo que sí, que la insuficiencia va produciendo problemas. Entonces inicialmente lo que se hacía era, lo que propone REP, es poner directamente la pulmonar que te queda al ventrículo derecho, lo dejas con insuficiencia libre, ¿sí? A la pulmonar. Los 3 REP que se hicieron acá eran pacientes que no tenían un anillo pulmonar por ahí tan chico, o una válvula pulmonar tan patológica, y entonces lo implantan o hacen la reconstrucción con preservación de eso, como para pensar que tengan algún componente pulmonar que les dé competencia. La realidad es que de esos 3 REP, 2 ya tenían insuficiencia severa, así que no es que
Pero bueno, estaban bien, no necesitaron, o sea, en el momento que hicimos el estudio tenían insuficiencia. Pero bueno, la verdad que eso sí no da el número como para sacar conclusiones, pues son 3 pacientes. Bueno, como conclusión entonces, los pacientes con TRASCO con CVIP con cirugía de reparación biventricular, Rastelli, Nikaido y Red, todos tienen buena sobrevida alejada. En nuestra serie, que como les digo, el tiempo de seguimiento, ¿sí?, es menor a el de Kreuzer, como para sacar estas conclusiones a evolución alejada. Las reintervenciones son frecuentes y principalmente son por disfunción del conducto BDAP, aún en Nikaido, y la incidencia de arritmia fue elevada. En los pacientes con CIVE no relacionada con la aorta, la mortalidad y el desarrollo de obstrucción al tracto de salida ventricular izquierdo fueron más frecuentes en los pacientes con Rastelli que en los con Nikaido, y entonces en este grupo la cirugía de Nikaido surgiría como una opción quirúrgica mejor. Esta fue la conclusión de nuestro trabajo. A este trabajo lo publicamos también en la revista Argentina de Cardiología, y este estuvo bueno, que fue elegido como tercer premio el tercer mejor trabajo publicado en las revistas de Latinoamérica, y nos dieron un premio en Sevilla, y conocí Sevilla. Eso fue lo más lindo, chicos, que conocí Sevilla. Bueno, muchas gracias. Sí. Tal cual. Hola. ¿Tengo alguna duda con cirugías correctoras? No sé si lo que estoy estudiando investiga todo qué es lo que pasó en los próximos años, las cosas que se hicieron como sigan a las piezas, pero no lo que se hacen en las comosis y lo que hicieron. No, sí, están incluidos. Sí. Entonces, la verdad que muy buena esa actitud que teníamos, era un poco conservadora de llevar estos pacientes, tratarlos de llevar a los 5 años para tener el primer turno, ¿no? ¿Es así? Y Diego, es difícil la respuesta. Yo dije al principio, el tema del del tiempo de hacer la cirugía es difícil de definir. Yo creo que siempre que hemos planteado esto, porque lo hemos charlado con los cirujanos a este tema, ellos rescatan el tema de la morimortalidad de la cirugía paliativa de la anastomosis, que es un paciente que no tiene patología habitualmente de ramas previa y uno le crea una patología de ramas, que nosotros hemos tenido algunos, pero que han podido ser resueltos por cateterismo, lo cual tampoco es que ha sido una complicación porque no son ramas como en la atresia pulmonar, que es otro tipo de rama, con CV, ¿no? Es otra entidad. Digo a favor de la cirugía precoz. Lo de la morimortalidad que vio que García en eso es bastante... que dice, no, es una cirugía que genera morimortalidad, que genera mucha patología de las ramas, y después el tema de del ventrículo no corregido, que puede tener algo de sobrecarga de volumen, o algo de cianosis en su evolución, con los resultados de esa hipoxia o de esa sobrecarga de volumen a largo plazo, que por ahí todavía no lo vimos, por el tema de la disfunción ventricular que se describe después en estos pacientes. Hipótesis, son hipótesis. Son hipótesis. Sí. No, yo creo que eso nos está pasando con Falot también. Yo en eso creo, y ahora que están los chicos tal cual, se los transmito también a ustedes, creo que más allá de lo que uno lee, que es re importante, que ahora uno tiene acceso a todo, y que se están formando casi en todas partes, es importante saber cómo nos va a nosotros también para tomar decisiones. Y eso, la verdad que yo en esta patología
para mí estuvo muy bueno porque he podido ir siguiendo. Yo empecé cuando era residente del primer año, que dieron este trabajo de Rastelli para hacer, que en realidad era como parte de una chica que hacía la beca, yo era residente, y ella me dijo, ¿me ayudás a esto? Nos enganchamos con esto, y después uno pudo ir siguiendo esto de la evolución de las dos cirugías, y me parece que cuando uno está en un centro como este pasa a ser una obligación transmitir los resultados, ¿no? Es una obligación, porque nuestra población es nuestra población, y los cirujanos que operan a los argentinos son estos, los que están acá, porque son los mismos que operan acá, que operan afuera en este país. Entonces me parece que por ahí está bueno esto, de tener nuestra casuística, porque sí, en Boston, cualquier otro lado, por ahí es otra la situación, y no voy a la mano del cirujano. Vamos a la recuperación que tienen, al medio que tiene, el paciente cuando se va a la casa. Entonces me parece que está bueno. A mí esto me gusta, hacer trabajos, y esto ya lo comenté el otro día cuando presentaron los casos, así que creo que por ahí está Vivi ahora, pero que es algo que, si les interesa, cuenten conmigo, que a mí me gusta hacerlo, y me parece que es algo que debemos hacerlo, porque yo creo que nuestro hospital tiene esa obligación. Con la casuística que tenemos, es un trabajo arduo, y que te lleva por eso de cargar los datos. Yo entiendo que ustedes se están formando y que por ahí prefieren hacer eco y ver pacientes, porque eso es lo que les da el desempeño. Por ahí esto no los atrapa tanto, pero les digo, está bueno, a mí me gusta. Entonces, si a alguien le interesa, después está bueno armar la distinta patología. Creo que es una actividad que está buena y que es necesaria. Después por ahí nos vamos a Sevilla. Perdón, el dato en el trabajo pusieron. No habla, pero bueno. La edad de los que hicieron el Caído. O sea, Sí, sí, te puse para. A mí me gusta la edad en la que se hace la cirugía. Y bueno. Habitualmente son cirugías que se hacen más cerca del año de vida. Sí. En general, sí, sobre todo las técnicas. Por eso siempre terminan necesitando inicialmente anastomosis oral. Los niqueidos que tenemos nosotros, 3 años de edad media. El más chiquitito, 1 año. ¿Sí? Estamos hablando hasta 2014. O sea, aunque no crean, ya pasó un montón de tiempo para actualizar. Igual estas cirugías se hacen 2 por año. 1 o 2 por año. ¿Sí? Tampoco son tantos pacientes para agregar, pero el más chiquitito 1 año, el más grande 5 años y medio. Y la media de Rastelli era 3 años y medio. Doctora Marisa, ¿cómo anda? No sé si quería hacer algún comentario o pregunta. Sí, quería un poco decir que, bueno, ya Claudia ya sabe que... Hola Marisa, ¿cómo le va? No se escucha. Todo bien, la clase ya la conozco, siempre es muy linda y muy útil. Yo quería un poco decir que todo el mundo, no se escuchaban las preguntas que hizo Diego, eso desde ya, pero la idea mía es decir que todo lo que dijo Claudia es conocido, pero hay algo que quizás uno tenga que rescatar, de que siempre se pone la serie y se toma como clásica en Rastelli la serie de Boston, pero el problema es que no es la única serie, y si bien es una de las más importantes,